Vamos a ir buscando primera carta a los Corintios en el capítulo 4. Ayer lo que tuvimos la bendición de estar en el ayuno, tuvimos la primicia de este mensaje que el Espíritu Santo de Dios ha venido tratando conmigo en estos días. Y hoy estuve orando, diciéndole: Señor, ¿cuál es el mensaje? Y no me permitió que escuchara otra cosa. Su voluntad era que predicara esta palabra. Literalmente. Título: El juicio y la Pascua. El juicio y la Pascua. Y vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 4 desde el verso 1 hasta el 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy el mensaje va a estar más ampliado y completo. Gracias al Señor, que la parte introductoria que ayer compartía con los hermanos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Repita conmigo: tribunal humano. Ok. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Padre, gracias, gracias. Cuán dulce es tu presencia. Dios mío, cuán hermoso es lo que siente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo
en este momento que estamos congregados aquí en tu nombre, adorándote, y tu presencia se ha derramado entre nosotros, Espíritu Santo. Dios mío, es incomparable. Queremos decirte que tú eres lo que más amamos, eres lo más preciado, eres lo que más disfrutamos. Es verdad que hay muchas cosas que tú has creado en esta vida cerca de nosotros que disfrutamos, pero nada se compara a estar contigo. Podemos comprobar esa palabra que dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra. En esta mañana, los que vinimos cargados, preocupados, heridos, tristes, con dudas, quizás sin fe, nos vamos a ir sanados por la esencia de tu Espíritu Santo, consolados por tu Espíritu Santo. Tú vas a poner sanidad en nuestros corazones y fe para creer en ti y en tu promesa. Gracias, Padre. Yo te pido que te muevas, que mientras predicamos tus palabras, tú nos ayudes con prodigios, con señales y con milagros. Y lo más grande que podría ocurrir como prodigio y señales, que tú llegues al corazón de cada uno, incluyendo el mío. Que tu presencia llegue directo a entregarnos tu sanidad, a entregarnos tu mensaje, a entregarnos tu bendición. Revélanos, precioso Jesucristo, al Padre, y esto nos bastará, Señor. Gracias. Utilízame. Tú sabes, Señor. Tú y yo sabemos, este pueblo sabe que solo somos instrumentos. Como dice donde leímos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Si en algún momento hemos podido expresar una linda adoración o un lindo mensaje o un mensaje conforme a tu corazón, es porque tú lo has hecho en nosotros. Es porque tu Espíritu Santo lo ha hecho en nosotros. Por eso a ningún otro damos el reconocimiento y la gloria, solo a ti, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Ayúdame entonces una vez más. Permíteme expresar con libertad, que tú expreses en mí con libertad lo que quieres expresar. Me cedo en tus manos. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Tú me diste la vida y cada uno de los que estamos aquí somos tuyos, Señor. Así que, Padre, trae tu reino a nosotros y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Esperamos que en estos minutos una parte de la sabiduría tuya que se vive a diario en tu reino sea trasladada a nuestros corazones y nosotros podamos que esto forme parte de nuestro diario vivir, preparándonos para ese día cuando por fin entremos plenamente en tu reino y sea para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Sean bienvenidos todos aquellos que nos están visitando. Ok. Estamos por la voluntad de Dios en el tiempo de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que no merezco. ¿Okay? Es un tiempo de gracia, es un tiempo donde no tenemos que pagar, pero sí tenemos que arrepentirnos. Yo quiero que con la madurez posible escuchemos este mensaje que el Señor nos ha traído y comprendamos que tampoco nos vamos a ir al extremo, en el sentido de que cuando hemos creído en el Señor Jesucristo de corazón, de verdad, Él produce en nuestros corazones el arrepentimiento. Y esto no significa remordimiento. O sea, esto no es que me siento mal porque pequé, pido perdón y sigo pecando. No es así. El arrepentimiento es metanoia. La palabra base o la etimología de esta acción es metanoia, que significa cambio de mente, cambio de actitud, cambio de parecer, transformación.
significa metanoia. Entonces, el arrepentimiento produce en nosotros un cambio de lo pecaminoso hacia la santificación. Y a medida que pasan los días en nuestra relación con Cristo, nuestras vidas cada día más son santificadas, cada día van mejorando, ¿ok? Y estoy seguro que el Señor les va a permitir entender a qué nos vamos a referir el Espíritu Santo y yo con este mensaje que Él me entregaba. Pero vamos a poner un ejemplo de una parte. ¿Cuántos han escuchado cuando se pide un crédito en un banco y dicen, tiene 2 años de gracia? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Ok, recibimos el crédito, comenzamos a disponer del dinero y tenemos 2 años de gracia, 2 años libres de preocupación de mensualmente pagar una cuota que debemos. Durante esos 2 años no tenemos obligación de pagar, pero cuando se cumplan los 2 años y termine el periodo de 2 años, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a poner a cuentas, ¿verdad que sí? Vamos a retomar la relación con el banco en el sentido de que aquí estoy. Cada fecha de cada mes, aquí debe estar la cuota. Me voy a poner a cuentas, voy a pagar, ¿verdad? Voy a estar frente al banco como yo como que le debo y él como que es al que le tengo la deuda. ¿Ok? Bueno, el tiempo de gracia del cual vamos a hablar hoy también es un tiempo precisado, solo que el ser humano no puede decir cuánto es, como dice el banco, y es mucho más amplio, es mucho más importante, es mucho más grandioso, glorioso. Bueno, no se compara en esa parte. Es el tiempo que el Padre determina en su sola potestad. Jesucristo, hablando de los días de su venida, que es cuando se acaba el periodo de la gracia, ellos le preguntaron, los discípulos, ¿y cuándo será esto? ¿Cuál será el día? Y Él les dijo, cuando veáis estas señales, y comenzó a hablarnos de acontecimientos que serían las señales que nos dirían, cuando veáis estas señales. Él nos dijo, será en tal fecha o aproximadamente en tal año. Él dijo, cuando veáis estas señales, sabed que está a las puertas. Pero del día y de la hora nadie lo sabe, sino solamente nuestro Padre que está en los cielos, ni aun los ángeles. Dijo Jesucristo, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Ok, sabemos que las señales están y sabemos que en cualquier momento el Señor podría venir con nosotros. Solo Él sabe si será en este día, si será en estas semanas, si será en una década o será en más años, no lo sé. Pero no me atrevo a decir ni siquiera si será en 50 años. Porque aunque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, viendo las señales, entiendo que Él dice que no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. ¿Ok? Yo creo que es muy pronto, pero bueno, es cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, lo determine. Pero cuando eso ocurra, se habrá acabado el tiempo de la gracia. Vendrá sobre la tierra la paga de sus pecados, el juicio. Y sobre la iglesia que se ha mantenido firme creyendo en su Salvador, Jesucristo, por eso es su Salvador. Como si estuvieses en el mar, en lo hondo, porque se hundió tu embarcación y no tenías nada que hacer y de repente llegó alguien y te lanzó un salvavidas para sacarte de una muerte segura ahogado allí. ¿Ok? Ajá. Entonces Jesucristo nos levantará y allí es cuando tomará más fuerza y más cumplimiento todavía la esperanza de salvación. O sea, la salvación que esperamos, quiero decir. ¿Ok? Por la gracia de Jesucristo. Pero el tiempo de la gracia un día terminará. Tenemos que estar claros de eso. Por lo tanto, nosotros debemos vivir cada día con el anhelo de santificarnos y de mejorar, no de quedarnos en nuestros errores. ¿Por qué el Espíritu Santo me guía a comenzar de esta manera? Porque vamos a hablar de no juzgar antes de tiempo.
Vamos a hablar de lo que la Biblia dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y si bien es cierto que nosotros ninguno tenemos la dignidad para juzgar a otro, ¿verdad? Y tampoco tenemos de parte de Dios el consejo de que debemos juzgar a otro, sino por el contrario, de que no lo juzguemos. Aún así, en nuestro diario vivir nos hemos acostumbrado a vivir señalando a nuestro prójimo, señalando las acciones del que está al lado. Siempre al revisar nuestras vidas nos encontramos de que nosotros en nuestro interior creemos que como lo hacemos nosotros es como es, y como lo pienso yo así es como es. Pero como tú lo haces así no es, eso no se hace así, y aquello no se hace así, y eso no se hace así. Y hemos llegado al punto donde se está cumpliendo un proverbio que dice algo así como, ojalá alguien me lo pudiera buscar, más vale, creo que dice, más vale el bocado de pan con agua o con muy poca escasez que la abundancia de pan en una casa donde hay rencillas. ¿Ok? Esa es, mi hermano, uno de los proverbios. Gracias. Es mejor un bocado seco y en paz que casa llena de provisión en donde hay pleitos y contienda. ¿Ok? Ese es uno. Hay otro que dice de la gotera. ¿Ok? De la gotera. Allí dice la mujer, el proverbio, pero también en otras partes se trata del hombre. O sea, hablamos del ser humano, pues. Cualquiera de los dos que haya tomado el lugar de gotera. ¿Y qué es gotera, pastor? Taca, 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 taca. Si le pones un vaso a esa gota, al principio parece indefensa, pero si lo dejas allí y no se lo quita, un día el vaso se derrama. ¿Sí o no? Ajá, entonces, ok, de eso vamos a hablar. Ok, entonces estamos por la voluntad de Dios. Entiéndase que lo que vamos a hablar es la perspectiva de Dios según su palabra, ok, en el tiempo de la gracia, no en el tiempo del juicio. Estamos en el tiempo de la Pascua. Esto es, en el tiempo de Jesús. ¿Ok? Y Pascua es pasar por alto. Aunque Pablo no tenía en nada mala conciencia, él allí lo expresa donde leímos, él habla de que había señalamientos en contra de ellos. En el texto que leímos hace un momento, habla de que ellos se esforzaban para que los hombres lo vieran como siervos de Jesucristo. Pero aún así, aunque se esforzaban por vivir en santidad, aunque se esforzaban por hacer la voluntad de Dios, habían todo el tiempo señalamientos. Y es impresionante cómo él, guiado por el Espíritu Santo, eso le da valor a esta palabra, termina describiendo lo que está ocurriendo en la sociedad. Y dice, a la final, para ustedes, porque nosotros nos esforzamos en servirles y en presentarnos como siervos de Cristo, para ustedes somos despreciables y ustedes son honorables. Para ustedes somos la escoria del mundo y ustedes son la corona del mundo. Y en fin, ya leímos lo que hace un momento decía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hace unos días les decía un ejemplo, entre millones. Hace unos días les decía que comenzaremos a organizarnos referente a las normas del culto, del servicio y del estacionamiento, ¿verdad? Porque bueno, o sea, normal, yo también a veces lo he hecho, sin ninguna mala intención, a veces nos estacionamos allá afuera. Quizá vemos más fácil entrar a la puerta del templo o a la puerta de la iglesia de niños, qué sé yo. Entonces pasaron unos prójimos nuestros y dijeron, ahí están los evangélicos. Porque no es
ni el primer puesto de venta de comidas, ni el segundo, ni el tercero, ni ninguna otra cosa. Es los evangélicos. Ahí están los evangélicos, con los carros atravesados en la carretera. Entonces nosotros tenemos que caminar por donde van los carros, porque ellos tienen, los evangélicos, tienen los carros en la acera. Les digo, tienen razón. Que no la tienen 100%, sí, porque entre 5 o 6 establecimientos están señalando uno solo. Pero ¿a quién es el que están señalando? A los evangélicos. A ver, ¿qué hacían los fariseos, los saduceos y los escribas? Según el relato de los evangelios, ¿qué hacían? ¿En qué ocupaban su tiempo y su atención? La Biblia muestra que ellos estaban pendientes de lo que hacían los discípulos y de lo que hacía Jesús. ¿Para qué? Para señalarlos todo el tiempo. Ellos no andaban señalando a los de falsa doctrina por allá, ellos no andaban señalando a los brujos por allá, ellos no andaban señalando al otro por allá, ellos estaban señalando a la gloria del cielo en la tierra, Jesucristo. Y ellos estaban señalando a los discípulos de la gloria del cielo en la tierra, a los discípulos de Jesucristo. ¿Ve? Entonces así ocurre. Pero ¿qué pasa? Que yo no me pongo, o sea, yo no me voy a poner en el lugar de ellos porque Dios no me lo ha enseñado así. Y voy a decir, no solamente son carros de la iglesia. Si yo tengo un carro allí, yo digo, tienen razón. Y yo tengo que velar por ese carro que esté aquí. Gracias al Señor, hasta hoy tenemos estacionamiento. Por ahora alquilado, ruego al Padre algún día nos provea la bendición de comprarlo y que sea nuestro. O sea, de la iglesia, pues, quiero decir. Pero bueno, lo tenemos, ¿ok? Entonces, nosotros no debemos vivir día tras día señalando a nuestro prójimo. Esto no quiere decir que nuestro prójimo está haciendo las cosas perfectas, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos somos imperfectos. El tema es que estamos tomando un lugar que no nos corresponde. Fíjense que él dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, lo que tienes es porque te lo dieron, no porque tú eres la inteligente o el inteligente. No es porque tú eres la papa del queso. Yo soy tan quesero que yo diría el queso de la papa. A mí me gusta más me gustan las dos, el queso y la papa, pero me gusta más el queso. A los cañaderos nos gusta más el queso. Ajá, entonces, no es porque tú eres el más bonito, la más bonita o la última Coca-Cola del desierto, es porque la gracia de Dios te lo dio. Está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, si la gracia de Dios te lo dio, ¿por qué te jactas contra el otro? ¿Por qué lo señalas como si tú sí lo estás todo, tú sí eres perfecto y tú sí lo haces todo bien? Y tomas el tiempo de tu vida para señalar al otro, ¿ok? Entonces, dice, y quiero que vamos allí al versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Óigase bien, Pablo no está diciendo que nadie nos juzgue porque somos perfectos. No, Señor. Pablo está diciendo, no es el tiempo de juzgar aunque nosotros seamos imperfectos. No soy justificado porque he tratado de vivir en santidad. No soy justificado por eso. Aún tengo errores. Estoy parafraseando lo que el apóstol está diciendo, ¿ok? Tenemos que vivir pendiente nosotros mismos con el Señor, autoevaluándonos. Y cada día dejando los errores, mejorar, mejorar y mejorar. ¿Ok? El hecho de que Dios nos está diciendo que no es el tiempo del juicio, no es el hecho de que nos está diciendo vivan como quieran, conviertan en libertinaje la gracia de Dios, que si vuelven a pecar Él los vuelve a perdonar. Oído. Si vivimos arrepentidos, el Señor nos perdonará. Pero también dice la carta a los Hebreos que si conociendo la justicia, el sacrificio y la sangre de Jesucristo derramada para perdonarnos, y sabiéndolo decidimos seguir pecando sabiendo que es pecado, ya no queda sacrificio por esos pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Es decir, desde el punto de vista de Dios, cuando ya conocemos esto y sabemos que algo es pecado y persistimos en practicarlo, estamos contándonos como adversario de Dios y su voluntad. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Carlos. O sea, el pastor Carlos lo dice porque lo dice la Biblia. Nos contamos como adversario y habla de juicio. Expectación de juicio. Le espera un juicio, es lo que está diciendo. Le espera un juicio. Ahora bien, el tema es que en el juicio ni tú ni yo somos el juez. Porque la Biblia habla solamente de un juez justo. Vamos a ver. ¿Cuántos han leído la profecía en Isaías que dice reinado del juez justo? Hablando acerca de Jesucristo. ¿Cuántos las hemos leído? Ok, ahí está. ¿Y cuántos se acuerdan en la clase, en la serie de Amando su venida, cuando dice que en el reino de los cielos, allá en Apocalipsis 4 y 5, estaban adorando al Señor, estaban alabando al Señor, y de repente había un librito y alguien tenía que abrir el libro para desatar los sellos y que se cumplieran los tiempos de Dios que venían? Y dice que Juan lloré yo mucho porque no se encontró ninguno digno. Vamos a ubicarnos. Él está hablando en el reino de los cielos. Está hablando de gente que ha sido salva. Por eso está allí ante el trono de Dios en el reino de los cielos adorándolo. Es en la adoración celestial. Y Dios le está mostrando, ni aún aquí, redimidos por mi sacrificio y mi sangre, salvos ya de la ira venidera, ni aún aquí son dignos ninguno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿Se acuerdan de lo que estoy diciendo? Y lloraba yo mucho porque no me fue encontrado ninguno digno. Y de repente una voz me habló y me dijo: no llores, porque aquí está el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, y Él ha sido hallado digno y justo para tomar el libro, abrirlo y desatar sus sellos. Wow, esto es una enseñanza tremenda si le prestamos atención. Porque repito, ahí están los salvos con el Señor. Vamos a decirles como le dice la Biblia, los santos del Señor. ¿Sí o no? Ajá, y por haber sido santificados desde el punto de vista de Dios nos da la autoridad para juzgar. Y eso es en el cielo. ¿Qué quedará para los que estamos en la tierra, que casi a diario cometemos errores? ¿Cuántos entendimos? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque el único perfecto, el único que nunca se ha equivocado ni se equivocará, el santo, santo, santo es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ninguno de nosotros. Ok. Entonces dice, así que, verso 5, no juzguéis nada antes de tiempo. A ver, tú puedes juzgar, puedes dedicar tu vida a señalar al otro, pero te lo voy a decir, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida en eso, estás perdiendo la oportunidad de que sean felices. Porque el señalamiento lo que trae es contienda, no redención. ¿Cuántos escucharon? A ver, el Redentor es Jesucristo. ¿Cuántos vieron a Jesucristo según los evangelios caminando en la tierra? Y cuando miraba esa multitud de gente, vamos a ponernos primero en el punto de vista que la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, Jesús literalmente estaba lleno, rodeado de gente pecadora. Y si hoy Jesucristo está aquí, que Él lo está entre nosotros, solo que hoy está en el Espíritu Santo, pero Él dijo que Él está en el medio de su iglesia reinando, está rodeado de gente que es pecadora, que ha cometido pecado. ¿Y cuántos vieron a Jesús según los evangelios caminando y viéndolo? Tú lo que eres una prostituta, y tú lo que eres un codicioso,
Y tú lo que eres un soberbio, ¿oíste? Siempre te veo cuando te pones con la soberbia. Y tú lo que eres un ladrón, ¿oíste? Te la mantienes robándote de la cosecha ya, yo te he visto. Y tú lo que eres es un iracundo. Y a ti te encanta decir mentiras. ¿Cuántos lo vieron así? Y él lo sabe. Y él lo sabe. A él le trajeron la mujer sorprendida en adulterio. Era adúltera. Y esa es la enseñanza. Jesucristo no se puso a la par de los sacerdotes y los fariseos y los escribas. Aquí está, te la traemos. En adulterio, Moisés dice que la apedremos. ¿Qué dices tú? Y Jesús dice, bueno, si alguno de ustedes, y esto es lo que quise expresar con el reino de los cielos y el único digno, si alguno de ustedes no ha cometido ningún error en su vida, tiene la dignidad de tomar juicio sobre ella. Háganlo, tírenle la primera piedra. La Biblia dice que literalmente la conciencia lo fue acusando a todos. Yo también fallé en esto, yo también fallé en aquello, yo también fallé en esto, yo he fallado en aquello, yo he fallado en esto, yo he fallado en aquello. Y se fueron yendo. Y se fueron yendo y se fueron yendo y quedó la mujer sola con Jesús. Ahora está el peligro latente. Porque ahora se fueron los que no eran dignos de juzgarla, pero quedó sola con el que sí es digno de juzgarla. Pero como estamos en donde comencé, en el tiempo del periodo de la gracia, Jesucristo le dijo, mujer, recuerden estas palabras que él dijo, ni yo. ¿Qué significa ni yo en ese contexto? Yo tengo potestad como hacerlo. Yo tengo dignidad como hacerlo. Yo tengo moral como señalarte. Pero ni yo te condeno. Eso sí, oído, iglesia, oído. Porque no es que no me ve, el pastor dijo por la Biblia que no se señala. Y el pastor también dijo que tenemos que santificarnos. El pastor no dijo, déjalo que peque, dile que peque, que le dé, que peque. No, el pastor no dijo eso. Jesucristo dijo, eso sí, vete y no peques más. No lo vuelvas a hacer. No caigas en el mismo error. Y yo te digo hoy lo mismo que dijo mi Señor, porque Él es mi Señor. No te señalo, no te condeno, Dios me guarde, jamás lo haré, Dios me libre. Pero eso sí te invito, deja de hacerlo. Deja de hacerlo porque va a traer consecuencias sobre tu vida que no son de bendición. Deja de hacerlo porque hay alguien que te ama, se llama Jesucristo y te está dando la oportunidad todavía hoy, mañana tras mañana, de que te despiertas y su misericordia tiene los brazos abiertos para decirte estoy dispuesto a redimirte, estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a limpiarte de esa maldad para que no lo hagas más. ¿Ok? Pero así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo, pastor, podemos nosotros pensar en que se le juzgue las cosas a la gente? ¿A quiénes van leyendo conmigo la Biblia? Hasta que venga el Señor. ¿Hasta cuándo no hay tiempo de juicio? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Perdón, fíjense que ahí no minimiza que el juicio será con justicia. Allí dice, no solamente cuando el Señor venga va a juzgar, Él va a aclarar cosas. Tú estás juzgando a tu prójimo por lo que ves que hace, pero Él va a aclarar cosas que están en tinieblas ocultas. Él lo va a aclarar y Él va a establecer un juicio justo sobre eso. ¿Ok? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, mira esto, apréndelo y háblalo a la iglesia. Están perdiendo sus días, sus semanas, sus meses y sus años con la oportunidad de tener una vida en abundancia. Y uno de los temas importantes por la cual no tienen felicidad en sus hogares y no tienen una paz plena es porque no saben de quién son todavía en este punto de vista. No se despiertan cada mañana predispuestos para perdonar. No se despiertan cada mañana predispuestos para amar.
no se despiertan cada mañana predispuestos. Yo sé que él o ella, mi esposa y a las mujeres su esposo, mis hijos, yo sé que puede tener ciertos errores, pero también tiene virtudes. Yo me voy a levantar predispuesto o predispuesta para alabarle por sus virtudes, no a señalarle sus errores. Fíjate esto. He aprendido a lo largo de la escritura, desde los tiempos de Adán, que el Señor nos mira a los seres humanos. El Señor es perfecto. Y estoy seguro que cuando nos mira, por lo menos en mí, puede ser que encuentre 90 defectos y no sé si llegaré a 10 virtudes, ¿no? Yo no sé delante de sus ojos. Y el Señor así miró a Gedeón, así miró a Moisés, así miró a todos, a la samaritana, a la adúltera. Él los miró a todos, ¿verdad? Y el Señor prefirió enfocarse, así miró a Pablo. Él prefirió enfocarse en las virtudes que habían en Pablo. ¿Y qué virtud, Pastor Carlos? En ese asesino, que lo que hace es matar y perseguir cristianos. En ese asesino, que lo que hace es matar y perseguir cristianos, él juzga con justo juicio y sabe lo profundo de su corazón. Y él sabe que en ese asesino y matar cristianos hay una venda que cree que lo que está haciendo, lo está haciendo para Dios. Él lo sabe, los hombres no. Él sabe que Pablo quiere defender lo que para él hasta entonces era la doctrina correcta y sana de Dios. Y que para él en su interior esos cristianos son una herejía. Dios lo sabe. Y cuando le dijo a aquel hombre que fuera y orara por él para que devolviera la vista a Pablo, porque en el encuentro con el Señor quedó ciego, ¿me vas a mandar con el asesino? O sea, yo soy cristiano aquí y me vas a mandar con el asesino para la boca del lobo. Y el Señor le dijo: ve, instrumento escogido me es este. Y a Moisés lo llamó y Moisés le dijo: Señor, yo para darle la ley a tu pueblo, para sacarlo de la esclavitud a la tierra prometida, y yo soy gago. Yo me quedo pegado, Señor, cuando voy a hablar se me pegan los platinos. Lo estoy parafraseando en nuestro lenguaje cotidiano. Y cuando quiero expresarme, y si me pongo nervioso, molesto, es peor, porque la ansiedad me hace pegarme más los platinos. A veces tiene que darme por la espalda para que me salga la palabra. Soy tartamudo, Señor, yo no puedo. Y el Señor le dice: sí, yo sé quién tú eres. Yo te he visto desde antes. Y yo sé quién tú eres y sé que eres tartamudo, pero a ti es a quien voy a usar. Señor, ¿cómo voy a expresar esas cosas? Yo no tengo la capacidad de expresar esas cosas. Yo sé bien que no sabes expresar, que no podrás expresar esas cosas, pero yo estoy contigo, yo voy contigo. O sea, no lo vas a hacer por tu capacidad. La gloria se me va a dar a mí porque lo vas a hacer porque yo estaré contigo. Así que no importa si tú y yo somos gagos o miedosos o no somos, o yo no sé qué tú te has tildado en tu propio corazón, porque allí ya voy a explicar. Pero Pablo dice que no solamente lo señalaban nosotros, se señalaba él mismo. Y a veces nos encontramos señalándonos nosotros mismos. Yo no sé, pero tú no lo vas a lograr porque tú seas capaz. Tú lo vas a lograr porque Dios ha prometido estar contigo y conmigo. Si Él no estuviera conmigo, hermano, yo no pudiera haber dicho ni un mensaje en este lugar. Es porque Él lo hace, por eso la gloria es de Él. Entonces, te levanto a Aarón y a María, pero es a ti a quien llamé, al tartamudo. Y bueno, así para usted de contar ejemplos. Para usted de contar ejemplos. El Señor prefiere enfocarse en la virtud. Voy a decirlo así, para que entendamos. Como dice en Filipenses, el Señor me está confirmando que es bíblico. Si hay alguna virtud. ¿Se acuerdan en Filipenses 4? En esto pensar. Si hay alguna virtud. Bueno, si hay una virtud, el Señor quiere enfocarse en esa y no en tus incontables errores. Él prefiere enfocarse en tu virtud. ¿Qué queda para mí? ¿Qué queda para mí? No somos ciegos, vamos a ver los errores, pero hermano,
El señalamiento no levanta a nadie. El señalamiento hunde a los hombres en más pecado y en más maldad. Por eso la ley fue redimida por el nuevo pacto en la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Porque dice la Biblia que la ley no pudo hacer perfectos a los llamados, que solamente Jesucristo, a través de su sacrificio y la fe en Él, nos pudo hacer perfectos. ¿Ok? Entonces, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ok? Y él comienza a presentarse como ejemplo de él y de Apolo. Él no prefiere poner a otro. Él sabía el ambiente que se estaba moviendo. Él y Apolos, que eran dos apóstoles en aquel tiempo, dos siervos de Jesucristo en aquel tiempo, bien sonados. ¿Ok? Y explica que ni él mismo se juzga a sí mismo, porque a veces tú no avanzas o yo no avanzo porque nos hemos creído los argumentos de otro que nos ha señalado o del enemigo que nos ha enviado dardos, ¿verdad? Nos los hemos creído y nos hemos dicho no somos capaces. Yo no puedo hacer eso. Pero yo te digo, si Jesucristo te ha llamado, no es porque tú o yo seamos capaces, es porque Él estará con nosotros que lo vamos a lograr. Entonces no somos quien para señalar. Vamos a ver Lucas capítulo 6. Y verso 37. No juzguéis y no seréis. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pausa. Si esto es así, ¿cómo será a la inversa? Si yo juzgo, ¿qué pasará? La primera prueba de que seré juzgado es que cuando estoy juzgando, estoy pecando. Estoy desacatando la enseñanza que Dios me ha dado. Entonces seré juzgado por lo menos por eso. Si no fallara en más nada, por lo menos por eso. Pero dice muchos pasajes bíblicos, otros que no es este: juicio sin misericordia se hará con el que hace juicio sin misericordia. Hay seres humanos que persisten en resistir la gracia de Jesucristo y no, yo creo a Dios a mi manera, y hacen cosas con otros seres humanos. Dan orden para que les maten, dan orden para que les hagan esto, dan orden para que les hagan lo otro, y después vemos el final de ellos y es igual que lo que ellos hicieron. Igual o peor que lo que ellos hicieron. Al menos que en el camino, antes de llegar el tiempo de que se acaba la misericordia para esa persona, se arrepienta. ¿Ok? Entonces seguimos leyendo. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la medida, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo, escucha esto, está hablando en el contexto de no señalar al otro, y dice: el discípulo no es superior a su maestro. Es decir, si su maestro no vivió señalando a todo el mundo, sino hablándoles la palabra para que la palabra los convenciera de que estaban mal, y ofreciéndoles levantarlos, perdonándolos, eso fue lo que el maestro hizo. El discípulo no está llamado a ser más que él. Inconscientemente la sociedad vive de esto, se alimenta de esto. Ustedes ven las redes sociales, y las redes sociales lo que hace la gente es contender unos contra otros y arrastrar a las masas a que le presten atención a eso. El pleito de Piqué y Shakira, ahora las mujeres facturan. Y de eso vive todo el mundo, y de eso hacen publicidad de todo y de todo, porque la gente está en eso. El Señor está en perdonar
y la gente está en facturar, ¿verdad? Es un ejemplo entre millones. Ustedes saben lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Ajá. Y entonces eran esposos, pero se separaron. Ahora ella dijo públicamente tal cosa y sale el que era esposo por allá. Ahora él le contestó a ella y le dijo tal cosa. Hermano, se nos va a ir la vida en esa enseñanza, porque lo triste es que no se queda en las redes. Lo triste es que las redes de los hijos de Dios están comenzando a hacer lo mismo. ¿Quién me escuchó? Las plataformas o los perfiles de los hijos de Dios e hijas de Dios están comenzando a hacer lo mismo. Y si el noviecito hace algo que cree que fue indebido la noviecita, entonces ella también lo hace. ¿Qué es esto? Pasar por alto, perdonar y corregir o contender. ¿Qué ocurre? Que estoy poniendo un ejemplo que está muy visual, pero así la sociedad se ha establecido. Miremos nuestra sociedad política. Los periodos de elecciones son de 5 años. 3 años vivimos más o menos tranquilos, tratando de sacar el cuerpo al tema político. A lo que se acercan las elecciones comienzan otra vez la contienda. Estos hablando contra aquellos y aquellos hablando contra estos, señalándose unos entre otros y juzgándose unos entre otros. Y según la Biblia, ¿quién es digno para hacerlo? Entonces nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no podemos caminar en semejante ejemplo. No debemos, sí podemos, porque habemos mucho que lo estamos haciendo, pero no debemos. Y la razón principal de este consejo es tu bienestar. No es el mío ni el de Dios, es tu bienestar. Porque si tú señalas, con la medida que estás señalando, se te va a señalar a ti. Y si tú vives en una situación de contienda y de señalamiento, no tendrás paz. Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que tengamos paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Entonces estamos haciendo a un lado la paz que Cristo nos está ofreciendo. Está allí por vivir en contienda. Y a veces estamos pendientes de nuestro cónyuge, de nuestros hijos y tal. Y hizo esto, y yo no sé qué, hiciste tal, y yo no sé qué más. Hermano, nada de eso le va a mejorar. Nada de eso le va a mejorar. Jesús no transformó así a las personas. Si eso fuera lo que transformara, se hubiese ahorrado la conversa con la samaritana y hubiera llegado directo al grano, porque ya Jesús sabía que ella había sido mujer de 5 hombres y no se había casado con ninguno. Ya Jesús sabía. Y Jesús no llegó directo a señalarla. Jesús le fue ofreciendo, antes de hablar de eso, Él le fue ofreciendo: yo traigo un agua para darte, que es para vida eterna. Le está diciendo: te vengo a perdonar, te vengo a amar, te vengo a salvar. De eso le está hablando Jesús. Llegan a aquel punto por culpa de la mujer, no por culpa de Jesús. Si usted analiza la conversa, llegan al punto del pecado es por ella, no por él. Y él lo sabía, pero él vino porque estaba en el tiempo de la gracia, diciendo: yo sé que ella ha fallado, yo conozco la vida de todo ser humano, yo sé que ella ha sido mujer de 5 hombres diferentes, pero yo no vengo a eso, yo vengo a sacarla de eso. Yo vengo a decirle que tiene una esperanza de salir de allí. Yo vengo a decirle que ella puede casarse y tener un marido para siempre y vivir en rectitud delante de Dios. Yo vengo a decirle que le quiero dar de tomar mi agua, que es mi Espíritu Santo, para que ella no tenga sed jamás. Imagínate. Entonces encontramos un Jesús perfecto, el único que tenía o tiene la dignidad de juzgarla, haciendo un lado el juicio y ofreciéndole ayuda, perdón, amor, salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Lo mismo o lo contrario? La carta del apóstol Juan dice: el que dice que camina con él debe andar ¿como qué? Como él anduvo. Si Jesús no andaba señalando, sino tendiendo la mano, yo debo andar tendiendo la mano y no señalando. ¿Ve? Entonces no es lo mismo
que nosotros reconozcamos los errores que hay entre nosotros mismos, pero no para señalarnos. Porque cuando tú señalas el error del otro, el otro te responde para atrás con 3 errores tuyos. ¿No te has dado cuenta de eso? Termino yo entendiendo que la palabra áspera hace subir el furor. Cuando yo señalo el error así, para señalarlo, no para ayudar a corregir, le estoy subiendo el furor. Y me señala de 3 errores para atrás. Y cuando te señala de los 3 errores para atrás, tú le quieres decir 5. Ah, pero tú también este. ¿A dónde vamos a parar? Hermanos, llegó el tiempo de pasar por alto y de abrazarnos al perdón, al amor y a la paz de Jesucristo. Llegó el tiempo de deponer las armas. Llegó el tiempo de acabar con la guerra. ¿Sabes qué es triste? Que Jesucristo venga y 2 cosas. Se nos pasaron los días viviendo en contienda sin ser felices. Porque donde hay contienda, eso es un pedacito del infierno. El dolor que sentimos cuando hay contienda es como si no he estado nunca en el infierno, ni que esté. Pero me imagino yo, porque es una perturbación muy terrible. Por eso el proverbio que la hermana me recordaba. Donde hay contienda es como si se viviera un pedacito del infierno. Es algo muy feo, ¿verdad que sí? Alguna vez hemos vivido en contienda y eso es tremendo. En cambio, donde hay paz, hay paz. A uno le provoca estar allí. A uno le provoca vivir, reposar allí. ¿Ok? Seguimos allí en la lectura. El discípulo, verso 40, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Alguien que se perfecciona en la santidad puede llegar al nivel de su maestro, pero no por encima. Jesús no juzgó, yo sí juzgo. Eso es lo que está diciendo. O sea, está diciendo, ningún discípulo va a ser por encima de lo que hace su maestro. Y si hablamos del más santo, es al nivel de su maestro. Y su maestro no juzgó, entonces el más santo tampoco puede jugar, ¿sí o no? Qué hermoso el Señor, ¿no? Qué sabiduría. Dice, ¿por qué miras la paja, oído y la paja está? La paja simboliza allí al error. La paja está. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Yo puedo entender así, entre otras cosas, esto. Jesús está hablando allí. Jesús está diciendo, mira, todos ustedes tienen pajitas en los ojos. El que cree que no la tiene y por eso puede señalar al que la tiene, no tiene pajita, tiene vigas. ¿Cuántos fueron conmigo? Ok, entonces, al buen entendedor, pocas palabras. O ¿cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Ok? Bueno. Concepto de juzgar. ¿Algún concepto de juzgar? Deliberar. Un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso acerca de un asunto de las acciones de una persona. Acciones de una persona. Y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. El juzgar en este tiempo está tan fuera de lugar, hablo ortodoxamente hablando o desde el punto de vista de Dios hablando. Nosotros toda la vida la gente vive juzgando. Repito que se ha convertido en una cultura de nuestra sociedad. Está dentro de nuestras casas ese sentir. Dios nos está invitando a ser felices y a que entendamos que este tiempo no es de eso, que eso hay que ponerlo de lado fuera. Más adelante ya lo van a ver bíblicamente así enfático, como el Señor lo dice, ¿verdad? Pero sobre una persona o cosa, esto está inclusive tan fuera de lugar, porque tú puedes hoy de repente levantar una opinión, un juicio
sobre la samaritana que se encontró Jesús, que la viste pasar por allá. Y a lo largo de un tiempo tú la viste con los 5 maridos, una vez con uno, después con el otro, después con el otro, después con el otro, con el otro. No, mija, imagínate, esa mujer siempre anda con otro diferente. Usted sabe, ¿no? ¿Cómo se habla aquí? Ajá. Ok. ¿Qué pasa si le llegó el día? Hoy la juzgaste. Y quizás mientras tú la estás juzgando, o la noche anterior, o hoy en la noche, o mañana, le llegue el día y la alcanza Jesucristo. Juzgamos y no tuvo ningún tipo de peso o de valor, porque ya Jesucristo la redimió y la perdonó. Y ya le dio una nueva vida. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ve? Entonces es hermoso este sentir. El Señor me lo hizo ver así y es hermoso. Yo anhelo vivir esto. O sea, ahora me voy a tratar de enfocar en que esto sea una cultura establecida en mi casa. Voy a hacer todos los esfuerzos. ¿Por qué? Porque yo digo, así tiene que ser en el reino de los cielos. ¿Ustedes se imaginan una entrada de nosotros al reino de los cielos? Vos, fuiste vos, no, fuiste vos, no. Ey, Señor, fue él, ve, fue ella. ¿Ustedes se imaginan eso? Allá en la alabanza celestial, en el reino de los cielos. Y el Señor bregando aquí también. O sea, no se cansaron de pelear allá abajo en la tierra y ahora vienen aquí también a pelear. No, hermano. No. El amor cubre y cubrirá multitud de faltas. El que no ama no ha conocido a Dios. Si no ha conocido a Dios, ¿cómo entrará al reino de los cielos? Pero el que ama, ama porque ha sido amado por Dios, ha conocido a Dios. Entonces es redimido y no vive en eso. Comencemos a practicar vivir en paz sinceramente con nuestros hermanos. Porque si logramos vivir en paz aquí con ellos, vamos a entrar y a vivir en paz allá. Pero allá no entrarán los ladrones, los homosexuales, los borrachos. Cito la Biblia, ¿no? Dice la Biblia. Los adúlteros, pero tampoco entrarán los homicidas. Bueno, yo nunca he matado a nadie. Vamos a ver si no ha matado a nadie. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad, según la Biblia. Ya está, ya saben, mira cómo se ríen y hacen. Si aquel que se me atravesó la otra vez y me gritó, si yo ese lo maté en mi corazón. Porque yo le dije, ojalá y mira, se te explotaran los 4 cauchos. Sí, porque la Biblia dice en las cartas del apóstol Juan que el que siente en algún momento odio hacia su hermano es homicida. Imagínense esto. El que siente en algún momento aborrecimiento o odio a su hermano es homicida. Una de las cosas que a mí me para los pelos y me da temor, pues temor de Dios, pues, es cuando me hacen una injusticia que se quiere levantar, pues el hombre viejo me molesto, me pongo bravo. Le tengo pavor a eso, prefiero callarme, no decir nada, irme, o sea, orar. Y empiezo a decirle, Señor, perdóname, yo no puedo sentir esto, Señor, perdóname, yo no puedo sentir esto. Yo perdono a fulana o a sutano si creo que me ofendió, a lo mejor ni lo hizo. Y yo estoy aquí enluchado, Señor, perdóname. Hasta que yo tenga paz rápidamente, porque yo lo entendí. Si yo acepto ese odio en mi corazón, mañana me convertiré en un Hitler o Bin Laden. Dios me guarde, Dios nos guarde. Entonces, cuidado con los homicidas. ¿Entendimos? Entonces tenemos que sacar eso. Hay una molestia y va a pasar, hermano. Eso no se trata de que nos traten bien. Si nos tratan bien, de aquí a que venga Cristo, perfecto, invicto. No aborrecí a nadie. No va a ser así. Van a ocurrir situaciones en nuestra vida que nos permitan saber qué es lo que había en nuestro corazón. Las piedras de tropiezo en esta vida sacará lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué lo sacará? ¿Para el Señor condenarnos? No, para el Señor decirnos, viste, ven acá, entrégame eso. Yo te perdono y te limpio, pero entrégamelo. El Señor lo puede hacer si yo se lo entrego.
Pero si yo lo digo, no, yo lo guardo. Mirad bien, no sea que haya entre vosotros corazón incrédulo, que deje de alcanzar el favor o la gracia de Dios, brotándole alguna raíz de amargura, les estorbe, y por esa raíz de amargura que ella anda o él anda amargo, muchos sean contaminados. El mensaje, por supuesto, mucho menos es para señalarnos, porque estoy hablando de eso. El mensaje es para enseñarnos que debemos dejar eso hacia afuera y agarrarnos del amor, de la misericordia y del perdón en el diario vivir. Traerlo como una cotidiana actitud en nuestras vidas. Vivir en ese ambiente maravilloso de tolerancia. Yo sé que José me falló. Nunca me había fallado José, pero es un ejemplo. Yo sé que José me falló, y que aún sabiendo y estando consciente yo pueda llegar y darle un abrazo, y en un momento que Dios me lo permita, en prudencia, donde más nadie escuche, mira José, esto, ¿por qué no? Hablarlo así de hermano a hermano, ¿sí o no, José? Y vamos a ver cómo dice la palabra de eso. Pero no voy yo a, llegué como José me falló, a todo saludo y a él lo miro y le saco el cuerpo y le niego mi abrazo. No, le he dicho a los muchachos, no siempre que los abrazo creo que todo está bien o que todo está perfecto. Les he dicho, siempre los voy a amar y abrazar porque es lo que estoy aprendiendo de Cristo y es lo que yo debo enseñar. Y a veces me van a ver abrazando a aquel que está cometiendo un error garrafal y estoy orando para levantarlo de ese error. Pero ¿cómo fue sino con amor que Cristo nos redimió a nosotros y nos levantó a nosotros? ¿Ve? ¿Qué pasa? Que la costumbre dicta en nuestro corazón algo de que no, como falló, ponete en contra de él para que él sepa que falló y se acomode. No se acomoda nunca. No se acomoda nunca. Ponete a favor de él y ayudarlo a salir de allí. Esa es la manera que Cristo lo ha hecho, es la manera que nosotros deberíamos o debemos hacerlo. Juzgar es un uso importante de nuestro albedrío y requiere gran cuidado. En particular, al formarnos opiniones acerca de otras personas, todos nuestros juicios deben ser guiados por las normas de rectitud. Recordemos que solo Dios, que conoce el corazón de todos, puede realizar juicios definitivos de las personas. ¿Ok? Porque a lo mejor me viste pasar en la camioneta con el vidrio abajo y la cara que llevaba cuando tú ibas por allí y me viste era de pocos amigos. Y dices, allá va el pastor amargado. Pero no sabes lo que me acaba de pasar allá y por qué llevó la cara así. En cambio Dios lo sabe. Dios no está justificando que yo vaya con la careta, pero Dios sí comprende que voy con la careta por lo que me acaban de hacer. Bueno, eso es más sano aún. Era porque llevaba el sol de frente. Gracias, Fernando. No juzguéis según las apariencias, sino, fíjate, ¿qué es lo que hacemos? Vivimos el tiempo jugando la apariencia, o sea, lo que vemos en la superficie, sino con justo juicio. ¿Cómo es con justo juicio? Vamos a lo profundo. ¿Por qué está pasando esto? No, porque ella era esposa de él y ella agarró y se fue de la casa. Y no es nada que se fue, se llevó a los muchachos. Se quedan en lo superficial y la juzgan porque se fue de la casa y se llevó a los muchachos. Ya va. ¿Qué pasó antes? ¿Por qué habrá detonado en la decisión de irse de la casa? No creo que haya sido porque tenía un oasis de amor en su casa, un oasis de respeto, de tolerancia, de bienestar. No creo yo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. En un tribunal hay dos partes: la parte acusadora y la parte que es acusada siendo defendida. O sea, tiene al abogado defensor allí y está un juez. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a emitir un juicio sin escuchar primero a los dos? En caso
de que fuéramos a hacer un tribunal humano, como dice Pablo, donde estuvimos leyendo. Pero fíjense cómo dice Juan, capítulo 7 y verso 24. ¿Me dicen amén cuando llegaron ahí? ¿Cómo dice Jesús? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Ok? Eso lo está diciendo Jesús. Siempre tenemos que contar hasta 10, hasta 20 o hasta 150 o hasta 1000, yo no sé, hasta lo que sea necesario. Pero que hay que esperar y no juzgar según la apariencia, hay que ver qué pasa. A algunos se les hace más fácil que a otros se nos hace más difícil. Fuera el acusador, debemos hacer un cambio, detenernos y reconsiderar, no mirar el desarrollo de las actividades del otro para señalar, para refutar, para reprobar lo que está haciendo. Ah, sí, lo hizo, pero lo hizo tal. Ah, sí, lo hizo, pero lo hizo cual. No debe, estoy diciendo el punto de vista de Dios. No debe ser así. Para reprobar, para quejarnos de lo que hace nuestro prójimo. No debe ser así. Dios quiere que cambiemos esa perspectiva. Y que digamos, está bien, está bien. Mira, y si lo hacemos así, ¿será que podemos mejorarlo? Es diferente a decir, ah, sí lo hizo, pero eso no sirve. O eso no se hace así. ¿Me explico? Entonces, estamos en el tiempo de que debemos hacer un cambio, valga la redundancia, a tiempo, hermanos, a tiempo. Dios nos está llamando con esto a que no nos coloquemos en un lugar que no nos corresponde. Ok, y cuando el Señor me ministraba esta enseñanza, hay personas de Teatro Más que Vencedores aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Levanten la mano los que pertenecen a Teatro Más que Vencedores. Véngase Darío, véngase Exio, véngase Díaz, Fernandito. Vengan acá un momento, háganme un favor. Vamos a colocar 2 sillitas de esas acá y 2 sillitas de esas allá. ¿Quién más quedó de Teatro Más? José Urdaneta, la pastora Elizabeth. Vénganse para acá, la pastora Elizabeth, el pastor José Urdaneta. 2 sillitas acá. Vamos a colocar una sillita aquí. No vayan a dejar a mi esposa parada porque lo juzgo. Ajá, 2 aquí. Más allá. Ok. José se sienta aquí. Usted es el acusado. Fernando se sienta aquí. Usted es el abogado defensor. Darío se sienta aquí. Usted es el de la contienda, el que está acusando al otro. Ok. Ok. Y Exio se sienta aquí. Usted es el abogado acusador. Acusador, ok. Ajá, está bien, está bien. Agdía, usted se sienta aquí. Usted representa al juez. Okay. Ajá. Ok. Más o menos un tribunal humano está compuesto por algo como esto. Hay un juez en la máxima autoridad en el tribunal. Hay un acusado con un abogado que lo defiende. Hay un acusador con un abogado que lo ayuda a acusar. ¿Ok?
y hay un estrado de personas que van a estar allí mientras se deliberen las pruebas, los señalamientos, el juicio y todo eso, para luego dar su voto o perspectiva de lo que se va a decidir con el acusado. ¿Estamos claros? Es así, ¿verdad? Si me falta algo, ustedes me ayudan, me dicen. Creo que es así. Ajá. Ese que faltaba. Ok. Ok. Préstenme atención. Esto que he hecho aquí es importante porque cuando el Espíritu Santo me estaba dando la enseñanza, el Señor me hizo esta escenografía. No era con ellos, pero me hizo esto. Pues el Señor me hizo esto. Y yo pensaba que hoy no iba a ser el mensaje porque iba a hablar con la pastora Elizabeth para preparar la obra de teatro bien mejor, pues. Pero el Señor no dejó de hablarme durante la noche y la madrugada que este era el mensaje de hoy. Él sabe por qué te lo está trayendo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Yo no soy el director de teatro, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. Ok. El Señor me decía, así está compuesto un tribunal. Pero yo quiero que vean en la palabra que yo les dejo claro que en este tiempo, Abdías, levántese y váyase para allá, por favor. Hermano Wilmer. Gracias, Robinson. Aquí. Párese por aquí, por favor. Párese allá. Yo le voy a decir, ok. El Señor me dijo, lo primero, el primer vacío que existe en ese tribunal diario que tienen ustedes en sus hogares, es que en el momento de sentarse a acusar al otro, yo no he llegado, yo no estoy allí, que soy el que doy la absolución o la condena. ¿Cómo se dice cuando es liberado? Sí, es la sentencia, pero veredicto final, ¿verdad? Que puede ser o condena o, cuando es libre, o libertad. El Señor me decía, lo viven haciendo a diario ustedes, comenzando por mí, me estaba hablando a mí y me dijo, háblalo a la iglesia, hay mucha gente que yo voy a amar con esto y voy a tratar con ellos para traer paz a sus hogares. Lo primero que están soslayando por la palabra en que yo he dicho, el juez justo soy yo. Y no ha llegado mi juicio. El juicio que el Señor va a hacer es en el gran trono blanco, después de la gran tribulación y del reino milenial. No ha llegado ese tiempo y se están sentando día tras día a señalar al otro, a señalar al otro, a señalar al otro. ¿Y qué creen? ¿Que yo estoy escuchando los señalamientos para emitir una sentencia? Pues sepan que yo no estoy allí. En este momento no estoy allí. Dentro de unos segundos vamos a leer versículo tras versículo de lo que está ocurriendo en este tribunal. Tú eres el acusador, ¿verdad? Ok, párate y ponte para allá. Usted va a agarrar. El acusador y el abogado que lo acusa están siendo sacados de donde. Darío dice, eso era jugando. Están siendo sacados, se quedan parados por allí. Están siendo sacados del lugar del tribunal, donde está el juez justo. Están siendo sacados. Ok. Pero encontramos que el que está siendo acusado
tampoco le ha llegado el tiempo de estar frente al trono. Y cuando vemos bíblicamente el tribunal así, encontramos que el Padre y juez justo está con alguien sentado a su diestra, que es un abogado defensor. El abogado defensor está a la diestra del Padre. No está allí aún el que está siendo señalado, y ahora no se encuentra el que acusa ni el acusador. Ok. Vamos a ver cómo dice. Primero, el versículo con que comenzamos decía: no juzguéis nada antes que venga el Señor, ¿verdad? No juzguéis nada hasta que venga el Señor, ¿ok? Por eso estaba vacío. Pero ahora hay un desarrollo bíblico en el cielo que sí está ocurriendo. Han ocurrido algunas cosas en que el Señor ordenó y otras que están ocurriendo hoy. Vamos a ver cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 17. Leemos con atención. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ustedes se acuerdan lo que ocurrió cuando Jesús envió a los 70 y ellos volvieron con gozo diciendo que aún los demonios se sujetaban? Y entonces Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor lo ha dejado afuera. Y ahora hay una única escena. Termino de leer aquí. Y ellos le han, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que del dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay algo que ocurrió que sacó al acusador de la presencia de Dios,
Porque día y noche estaba echando dedo y señalando y acusando. Y allí dice el algo fue la sangre del cordero. La sangre del cordero. Y el testimonio de los que habían sido acusados. Dos cosas importantes. Un sacrificio, una sangre derramada que borra un acta escrita que verdaderamente José había cometido. Y Satanás estaba, ustedes son hijos de Dios. Y Satanás estaba con esa acta señalándolo ante el Padre. Pero un sacrificio borró esa acta con su sangre derramada. La borró. Y cuando la borró, también quitó la maldad de su corazón. Y dice allí que el testimonio de los que han creído y le han vencido por la sangre del cordero, por el testimonio y la sangre, le han vencido. Son dos cosas que van de la mano: la fe y la obra. ¿Cuántos entienden? No es salvo siempre salvo. No es que como Él me perdona yo sigo pecando. No es que Dios dice no lo juzguen porque no son nadie para juzgar, y como no me tienen que juzgar sigo pecando. No es eso. Es que he sido perdonado. Tus pecados y los míos por Él han sido borrados. Pero cuando Él los borró del acta, los borró de tu corazón también. Si los borró del acta, los borró de tu corazón también. Primera de Juan capítulo 1. El que dice que no ha cometido pecado es mentiroso, la verdad no está en él. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Hay dos cosas que van de la mano. No podemos pretender nunca que Él nos perdona y la maldad la deja. Si Él nos perdonó, la maldad la quitó. Por eso hoy estamos aquí. ¿Ok? Entonces, ahora el lugar del acusador se encuentra vacío. Dice la Biblia: alegraos cielos, porque ha sido echado fuera el acusador de vuestros hermanos. Ay de los moradores de la tierra. Entonces aquí donde entendemos. Antes nos acusaba en el trono ante el Padre. Ahora nos acusa en la tierra a través de aquel que se deje usar. ¿Cuántos van conmigo? Que la esencia en tu corazón y el mío nunca sea el de este lugar. Porque ya sabemos que este lugar para Dios es intolerante. Tan intolerante que lo pone hacia afuera. Bendito sea su nombre. Que la esencia en tu corazón y el mío sea la de este abogado defensor, que representa a Jesucristo y le dice al Padre: Padre, ha creído en mí. Aunque había fallado, he perdonado sus pecados, lo borré con mi sangre. Primera de Juan capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Escuchen esto. Escuchen esto, que es lo que está ocurriendo ante el trono de Dios en las alturas. Es lo que sí está vigente. Acabamos de ver por la Biblia que no está vigente el tiempo de señalamientos.
Esto es lo que está vigente y dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Alguien te está defendiendo, pero no para que sigas pecando. Por el contrario, para que no peques más. Y si alguno hubiere pecado, no sienta que perdió la batalla, no sienta que perdió la carrera, no sienta que todo está acabado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. El justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Según el tribunal de Dios, aquí hay una victoria, un alivio y una paz tremenda. Porque el que acusaba, así como acusó a Job, ahora no está allí. Porque ahora estamos en otro tiempo, en el tiempo del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y su sacrificio y su sangre lo echó hacia afuera. ¿Y qué está pasando día tras día, día y noche? Porque allá dice que Satanás, la serpiente antigua, el acusador. Aquí hay dos esencias. Y nosotros debemos determinar de cuál somos. No podemos ser de las dos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Hay una esencia acusadora y hay una esencia defensora. ¿Cuántos entienden? Ok. Y dice que fue echado fuera porque los acusaba día y noche. ¿Qué ha pasado ahora? Romanos capítulo 8 y verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Intercede por los santos. ¿Ven bíblicamente esto que ha ocurrido hace años atrás? Ok, no queda allí. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Porque, repito, las condenas se dictan en un tribunal. Y el Señor me decía, han traído el tribunal a sus casas. Un tribunal que eché del cielo, ellos lo están recibiendo en sus casas. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Pastor, pero está a la izquierda, mirándolo tú, pero mirándolo a Díaz, está a la derecha. ¿Verdad que sí? Y dice, esto es lo más tremendo, el que también intercede por nosotros. ¿Qué dice? ¿Por nosotros o contra nosotros? Para Él, porque Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Intercede a favor de nosotros ante el Padre. Okay. Hebreos capítulo 7.
y verso 22. Si la pastora Elizabeth considera que hay que mejorar algo, lo hace. Usted es la líder de teatro, yo no. Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hechos más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Creía tener aquí uno de los versículos que dice que Él también intercede por nosotros de día y de noche. Pero bueno, lo cierto es que estoy leyendo y dice, estos que leí al menos, que vive para interceder por nosotros. O sea que siempre está intercediendo por nosotros. Ok. Muchas gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Agdía. Perdóneme porque yo no lo sé coordinar tan bien. Gloria a Dios. A Dios la gloria. Ok. Entonces tú dices, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, pastor, con esta lucha? Porque ya estoy enluchada, ya estoy enluchado. Y ese ambiente está entre nosotros. ¿Cómo hago? Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Y vamos a ver cómo dice desde el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vimos bíblicamente que en el tribunal que estamos haciendo en nuestros corazones a diario, no está en el trono de juzgar el Padre. Está el acusador y está el defendido, pero no está el Padre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Creemos estar siendo escuchados
y no somos escuchados porque no están adentro los acusadores. Tampoco están todavía constituidos aquellos que el Señor ha determinado que se les da potestad para juzgar. Hay un tiempo donde se establezca el reino de Dios y el trono blanco, lo que llamamos el juicio del gran trono blanco, donde hay ciertos seres humanos que dice la Biblia que recibieron potestad por Dios para juzgar y serán sentados sobre 12 tronos. Pero eso es un tiempo que no es el de hoy. Y cuando yo decía estrado, ese estrado hoy no está ante el Padre como estrado de juzgar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber. ¿Cuántos van leyendo conmigo? La palabra clave del fin de esta enseñanza es: ¿qué hago, pastor, con esta lucha? ¿Cómo hago con esta brega? ¿Cómo puedo yo enmendar todo lo que ha pasado de aquí hacia atrás? Y la respuesta es lo que el Padre y Jesucristo han hecho. Ellos son nuestra Pascua. La primera Pascua significa pasar por alto. La primera Pascua ocurrió para las casas del pueblo de Dios, los israelitas, en las calles de Egipto. El juicio entraba en la casa de los egipcios porque seguían en contra de Dios, y el juicio pasaba de largo y no entraba en la casa de los israelitas porque habían obedecido a Dios en sacrificar el cordero y manchar la entrada con la sangre del cordero. Esa fue la primera Pascua. El juicio pasó por alto la casa de los pueblos de Dios. ¿Entendemos? Ok. Luego Jesucristo es nuestra Pascua. Y estudiando el tema, recordaba estas palabras de él cuando instituyó lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Él dijo a los discípulos: no saben cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Está diciendo: no saben cuánto he deseado. Este pan representa mi cuerpo que va a ser entregado, y este vino representa mi sangre que los va a limpiar a ustedes. Y desde que yo haga este sacrificio, los tendré a ustedes seguros para siempre. Porque dice: porque de cierto os digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre en los cielos. Entonces, esa Pascua, que significa pasar por alto, es lo que Dios está haciendo con nosotros, hermano, día tras día. ¿Cuál es la base de esa actitud tan hermosa de Dios que dice que nuevas son sus misericordias cada mañana? Que pasa por alto los errores del día anterior, que pasa por altos mis ofensas del día anterior. Entonces aquí dice: a quien Dios, verso 25, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Dónde está esa jactancia con que señalo al otro como si yo sí fuera bueno? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aclara
¿Por qué queda excluida? Porque nadie, por muchas obras buenas que haga, podrá decirte: vos hacéis esto mal porque yo sí hago esto bien. Es la fe en Jesucristo, la cual al que está señalando como al que es señalado, el que es perdonado. Es la fe en Jesucristo, no es obra ni justicia de ninguno de nosotros. Por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque la ley trató de enrular al pueblo por la justicia, y el pueblo se acomodó, tratando de hacer las cosas por fuera. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Limpiándolo de afuera del vaso, lo que ve la gente, pero no juzgando con justo juicio. Adentro del corazón estaba lleno de maldad. Jesucristo vino a que esa ley exterior se metiera en nuestro corazón. Por eso dice: este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y en sus corazones las escribiré. Ahora la ley no está afuera, ahora está en mi corazón. ¿Pero qué ley? Amar a Dios con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo. Cuando yo amo a Dios con todo mi ser, por respeto a Él, jamás diré una mentira. Voy a poner unos ejemplos. Cuando yo amo a mi prójimo, por amor a Él, jamás codiciaré cosa alguna que a Él le pertenezca. Por eso dice el mandamiento: no codiciarás. Por amor a mi prójimo, como amo a Dios y lo amo a Él como a mí mismo, jamás le desearé el mal o la muerte. Por eso dice el mandamiento: no matarás. A la final terminamos confirmando y perfeccionando lo que Jesús hizo y nos dijo. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Amad a vuestros amigos o prójimos y aborreced a vuestros enemigos. Pero yo te digo: amá aún a tu enemigo. Ora y bendice a aquel que te maldice, te persigue y te ultraja, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y así pare usted de contar mandamientos que el Señor perfeccionó y profundizó, nunca abrogó. En el caso del adulterio, por ejemplo, oíste que fue dicho: no adulterarás. En lo que hasta ese día entendían que adulterar era acostarse con otra o con otro, que no fuera el esposo o la esposa. Pero yo os digo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla a su corazón, no se fue a acostar, la está codiciando solamente, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ve? ¿Qué está haciendo Jesús? Está cumpliendo, pero como debe ser, desde adentro primero y luego hacia afuera, lo que Dios había dado como mandamiento y consejo. Entonces, ¿cómo me quito yo esa carga? ¿Cómo te quitas tú esa carga? Pasa por alto, hermano. Imita a Jesús y al Padre en esto hoy mismo. Y si alguien, no se trata de que la ofensa fue grande, fue pequeña o no fue ofensa, creía que me había ofendido, pero no. Concéntrate en el que te ofendió más fuerte. Y haz esto que Cristo hizo: pásalo por alto y descansa. ¿Cuántos me entienden? Pásalo por alto y descansa. No sigas en luchada, no sigas en luchado. Llega con amor, llega con misericordia, como las del Padre Nueva cada mañana. Llega con esa intención. Esto no significa, hay casos de casos. Esto no significa que como yo le voy a perdonar a alguna persona que me está ofendiendo, yo tengo que volver a ese lugar donde me va a seguir ofendiendo.
No significa eso. Si en ese lugar está el mal, el sabio ve el mal y se aparta. Pero en mi corazón tengo que estar seguro de que le perdoné. Que si Cristo viene hoy mismo por mí, yo estoy sano. Yo no tengo rencor. Yo no tengo molestia. Yo no estoy enluchado con esa persona. Yo le he dejado eso a Dios. Lo pasé por alto. Así que Jesucristo, el Espíritu Santo te dice: pasa por alto. Pon fuera de tu casa, como el Señor puso fuera de su trono, las acusaciones. Ponlo fuera de tu corazón y ponlo fuera de tu casa, las acusaciones. Pongámoslo fuera de nosotros. Pasa por alto la ofensa y abrázate al amor y al perdón. ¿Es lo que Cristo ha hecho con nosotros? Creo que es lo menos que nosotros debíamos hacer con nuestro prójimo. Nuestro prójimo más cercano: mi esposa, mis hijos, mis padres, mis suegros, mis vecinos, los tuyos. Ahora enfócate tú en los tuyos, tu prójimo más cercano. No sigamos enluchados, hermano. Estamos perdiendo la bendición de vivir esa vida abundante que Cristo nos vino a dar, y esa paz que nos libera, que nos liberta de esa carga en el hombro de estar enluchado con alguien. ¿Cuántos entienden? Ok, a Dios la gloria. Dice 2 de Corintios, si nos vamos preparando los adoradores, por favor, 2 de Corintios capítulo 5. Y verso 17. Mil gracias, mi hermano. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que Él nos dio como tarea? No estar enluchados, buscar reconciliación. Sí lo leen. Reconciliarnos, así como hace José. José, parate y te voltea y hace. Reconciliarnos. Reconciliarnos, gracias José. Ok, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué vamos a hacer? No tomemos en cuenta lo que creemos que es un pecado. Sabemos que es así, pero no le tomemos en cuenta eso para enlucharnos. No lo tomemos en cuenta. Si Cristo lo hizo, lo debemos hacer nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra, y lo vuelve a decir, ¿de qué? De la reconciliación. ¿Ok? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está rogando a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Dios la gloria. Qué bendición es poder escuchar que Él no toma en cuenta nuestros pecados y los está pasando por alto para darnos la oportunidad de redimirnos, de quitar la maldad de nuestros corazones, de borrar nuestros pecados y de darnos la salvación y la vida eterna. Hebreos capítulo 10 y verso 16. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes
las escribiré. Añade, iglesia, escucha esto, entiéndolo, guárdalo en tu corazón y reflexiona y di: si el Padre ha hecho así, así mismo debo hacer yo. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y ocurre mucho en nuestra sociedad que dice: no creáis que se me ha olvidado. Cuando me hiciste esto, aquello y aquello, ¿sí o no? Y aunque a veces, como ya sabemos la teoría, no lo gritemos así, en nuestros corazones estamos tomando venganza en ciertas actitudes, maltratando a nuestro prójimo, porque el enemigo y nosotros estamos recordando el pecado que un día me hizo. Si yo sigo, aunque no hable de ello, recordando el pecado que un día me hizo y doliéndome por eso, entonces no he pasado por alto. ¿Cuántos van conmigo? ¿Por qué? Porque Dios pasó por alto y dice: no me acordaré nunca más. ¿Cuántos van conmigo? Dios pasó por alto y dice: no me acordaré nunca más de sus pecados y transgresiones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para el estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por último, te termino diciendo lo que el Padre me dijo y me dijo que te dijera: quítate del lugar del acusador en tu propio corazón, porque ya viste que el Padre al acusador lo coloca lejos afuera. Colócate en el lugar del defensor, del que justifica, del que perdona, que es Cristo. Colócate de su lado, porque de su lado Cristo está a la diestra del Padre. Yo no sé cuánto recuerda que en la carta a los Efesios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó a su diestra en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que, ¿de qué lado queremos estar? ¿Queremos estar del lado del acusador para que el Padre nos ponga lejos? ¿O queremos estar del lado defensor que reconcilia para que el Padre nos ponga cerca? Padre, gracias. Gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús que no se quede en la emoción de un momento este mensaje, sino que lo sembremos, cuidemos la semilla que ha sembrado en nuestros corazones, y que al pasar del tiempo nunca olvidemos que debemos definir de qué lado estamos. Recuerdo actitudes tuyas de pasar por alto, de perdonar y tener misericordia aún aquel que te estaba ofendiendo y te estaba despreciando. Y recuerdo claramente aquel pueblo donde ibas con tus discípulos a predicar y literalmente los rechazaron. Los discípulos te preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y tú le dijiste a tus discípulos, reprendiéndolos, corrigiéndolos: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos no se habían definido hasta ese momento.
porque yo no he venido para perder, sino para salvar lo que se había perdido. Así que tú nos invitas a que nos coloquemos de tu lado, el lado salvador, el lado misericordioso, el lado perdonador, el lado que tiende la mano para levantar, para abrazar, para ayudar, y no el lado condenador. El lado condenador nos lo has dejado claro. Tú le dices en tu palabra a Satanás, el acusador. Así, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que en esta mañana, por el poder de tu palabra, se desarraigue de nuestros corazones esa mala costumbre de señalar y de acusar al otro, aun cuando consideremos que lo que estén haciendo esté mal. Danos gracia de amor y sabiduría para saber ayudar y corregir, como dice tu palabra, con misericordia y verdad se corregirá la falta. Permite que nosotros, tu iglesia, vivamos como tú lo sueñas, como tú lo has querido. Que haya paz entre nosotros, que haya gozo en nuestros hogares, que no tengamos miedo de que nuestro cónyuge e hijos, y que los hijos no tengan miedo de que sus padres vean a menudo nuestros errores, porque no se van a sentar en el estrado del banquillo de los acusadores para señalarles por lo que han hecho, sino que tendremos allí en nuestro hogar una mano amiga que nos va a decir: está bien, hijo, está bien, hija, está bien, esposa mía o esposo tuyo, hiciste mal en esto, pero no importa, vamos a pasarlo por alto, como Cristo nos ha pasado por alto nuestros pecados. Vamos a pasarlo por alto y vamos a comenzar de nuevo. Vamos a arreglar lo que está mal. Señor, te pido que esto venga y lo establezcas en el corazón de nosotros, tus hijos, de tal manera que no echemos a la deriva tu semilla preciosa, sino que la valoremos y produzca en nosotros frutos hasta 100 por uno. Te doy toda la gloria y la honra. Gracias por ayudarme con el ejemplo. Gracias por ayudarme con la palabra. Gracias por darme los versículos. Gracias por todo, bendito Dios, Salvador y Rey nuestro. Tuya es la gloria. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Él. Él se lo merece. Aleluya. Aleluya para ti, Rey Salvador nuestro, para ti. Porque nos has amado, nos has perdonado, nos has redimido, nos has llevado a tu diestra y has echado fuera al que nos acusaba. Gracias, 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 Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Quizás haya en medio de nosotros alguien que quiere